Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos hablando acerca de un tema muy importante que es la saturación de oxígeno. En este video en específico veremos qué es la respiración, cómo es que se encuentra constituido el sistema respiratorio y por supuesto veremos qué es la saturación de oxígeno y cómo es que nosotros podemos medir nuestra saturación de oxígeno a través de la utilización del oxímetro de pulso. Y por último estaremos revisando cuáles son los valores de la saturación de oxígeno que son considerados normales, así como cuáles son las cifras de saturación de oxígeno que son consideradas como anormales y dañinas. Así que sin más, comencemos con este video. La respiración es un proceso mediante el cual se lleva a cabo un intercambio de gases. La respiración tiene como principal función incorporar al organismo el oxígeno que todas las células requieren para poder llevar a cabo los procesos metabólicos esenciales y también nos permite eliminar el dióxido de carbono hacia el exterior. La respiración es un proceso que se encuentra conformado por 3 etapas, las cuales son las siguientes. Tenemos como primera etapa la inspiración, posteriormente tenemos el intercambio de gases y finalizamos con la expiración. Esto quiere decir que durante cada inspiración nosotros nos encontramos inhalando O2, que es oxígeno, y durante cada expiración nosotros estamos exhalando el CO2, que es el dióxido de carbono. Tanto la inspiración como la expiración ocurren gracias a la acción de diversos músculos, tales como lo son, por ejemplo, el diafragma y los músculos intercostales. Durante la inspiración, los músculos intercostales se contraen, el diafragma tiende a descender y esto va a estar provocando que aumente el tamaño del tórax, para de esta manera poder permitir que los pulmones aumenten de tamaño debido al ingreso de oxígeno proveniente del aire. Por su parte, durante la expiración, los músculos intercostales se van a estar relajando. El diafragma, por su parte, en lugar de estar descendiendo, es decir, yéndose hacia abajo, se va a estar yendo hacia arriba, es decir, asciende. Esto va a estar provocando que el tamaño del tórax disminuya, lo cual se va a encontrar contribuyendo a que los pulmones se contraigan, facilitando de esta manera la salida de dióxido de carbono de los pulmones hacia el exterior. Para que el oxígeno que inhalamos del aire durante cada inspiración pueda llegar hacia los pulmones, este debe de estar atravesando por diversas estructuras que se van a encontrar conformando al sistema respiratorio. Tales estructuras son las siguientes y las encontraremos ejemplificadas aquí en esta imagen. En la parte superior tenemos a la cavidad nasal. Su función es calentar, filtrar y humedecer el aire antes de que éste ingrese a los pulmones. Posteriormente, una vez que el aire ingresa a través de la cavidad nasal, este se va a encontrar pasando a través de la faringe y a través de la laringe, para posteriormente dirigirse a la tráquea, la cual presenta una bifurcación, es decir, una división. Esta división permite que el aire pueda dirigirse hacia el pulmón derecho y hacia el pulmón izquierdo. La tráquea se va a encontrar dividida en 2 ramos, los cuales denominamos como bronquios. Los bronquios se van a encontrar penetrando en los pulmones y ahí se van a volver a dividir en ramas todavía más finas, las cuales van a ser llamadas o denominadas como bronquiolos. Los bronquiolos conectan a los bronquios con los alveolos pulmonares. Los alveolos son pequeños sacos que se van a encontrar rodeados por vasos capilares. Dentro de estos alveolos pulmonares se va a estar llevando a cabo la segunda etapa del proceso de la respiración, la cual corresponde al intercambio de gases. El intercambio de gases se refiere al intercambio de oxígeno y dióxido de carbono que ocurre dentro del alveolo pulmonar. Este intercambio se va a estar llevando a cabo a través de las finas paredes de los alveolos, las cuales se van a encontrar cubiertas por vasos capilares. Una vez que el aire cargado con oxígeno llega al alveolo pulmonar por medio de la inspiración o inhalación,
este se va a encontrar pasando a través del alveolo por un proceso llamado difusión. Al entrar en contacto con la sangre que se encuentra circulando en los vasos capilares o en los vasos sanguíneos, que son estos, una vez que el oxígeno entra en los capilares sanguíneos, este se va a encontrar uniéndose a los glóbulos rojos. Más específicamente, el oxígeno se va a estar uniendo a la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que lleva oxígeno desde los pulmones hacia el resto del cuerpo y que lo hace a través de la circulación sanguínea. Ahora bien, ¿qué pasa con el CO2? Es decir, con el dióxido de carbono que vemos aquí. Este CO2 es trasladado a través de la circulación sanguínea, pero este lo va a estar haciendo disuelto en el plasma. El plasma constituye la parte líquida de la sangre. Este CO2, al igual que el oxígeno, pasa desde la circulación capilar hacia el alveolo pulmonar y posteriormente se va a encontrar realizando el mismo trayecto que llevó a cabo el oxígeno, pero esta vez a la inversa, culminando de esta manera en la eliminación de dióxido de carbono a través de la expiración o a través de la exhalación. Ahora bien, una vez que ya conocemos cuáles son los procesos que lleva a cabo el oxígeno para poder llegar desde el exterior hacia el interior y de esta manera llegar hacia todos los órganos y tejidos del organismo, veremos qué es la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno es un parámetro que nos va a permitir evaluar la función respiratoria y la actividad pulmonar. Recordemos que el oxígeno existente en la sangre se va a encontrar siendo transportado por la hemoglobina, que ya mencionamos que es una proteína que se va a encontrar dentro de los glóbulos rojos. Esta hemoglobina va a viajar o va a transportar a este oxígeno en forma de oxihemoglobina. La saturación parcial de oxígeno se va a encontrar midiendo la cantidad de oxígeno que se encuentra unida a la hemoglobina. La manera en la cual podemos medir nuestros niveles de saturación de oxígeno es a través de la oximetría de pulso. La oximetría de pulso se va a estar llevando a cabo mediante la utilización de un dispositivo llamado oxímetro. También lo podemos encontrar con el nombre de pulsioxímetro. Un oxímetro mide la cantidad de oxígeno que hay en la sangre. Más específicamente, mide el porcentaje de oxígeno que se encuentra unido a la hemoglobina. Otra de las funciones del oxímetro también es que nos permite verificar o evaluar la frecuencia cardíaca del paciente, que aquí se los estaré indicando en dónde es que encontramos la saturación de oxígeno y en dónde es que encontramos la frecuencia cardíaca del paciente. Ahora bien, ¿cómo funciona un oxímetro? Su manejo es realmente muy sencillo. Basta con que coloquemos el oxímetro en nuestro dedo índice. Posteriormente, si es que no tenemos encendido nuestro oxímetro, presionamos el botón de encendido. Una vez hecho esto, es recomendable que no hagamos ningún movimiento por unos segundos, para de esta manera poder garantizar una correcta lectura. Después de unos segundos podremos visualizar los parámetros en la pantalla de nuestro oxímetro. Una corresponde a la saturación parcial de oxígeno y la otra corresponde a la frecuencia cardíaca, que aquí en esta imagen les estaré indicando cuál es la que corresponde a la saturación parcial de oxígeno y cuál es la que corresponde a la frecuencia cardíaca. Y por último, revisaremos cuáles son los niveles o cuáles son los parámetros de saturación de oxígeno en el organismo. Aquí podemos ver una saturación de oxígeno en la sangre que es considerada normal, es cuando nosotros obtenemos en nuestro oxímetro un porcentaje que va desde los 95 hasta los 99%. Puede ser 95%, 96%, 97%, 98% de oxigenación en la sangre es considerado como normal. Ahora bien, posteriormente tenemos que una saturación de oxígeno
que va desde los 91% hasta los 94%, ya es considerada como una hipoxia leve. Pero, ¿qué es una hipoxia? La hipoxia es un término que se refiere a la deficiencia de oxígeno en la sangre. En este caso, en los pacientes que presentan una saturación de oxígeno que va desde los 91 a los 94, son considerados como hipoxia leve, deficiencia de oxígeno en la sangre leve. Posteriormente tenemos que la saturación de oxígeno que va desde los 86% al 90% es considerada como una hipoxia moderada, es decir, una deficiencia de oxígeno en la sangre moderada. Y por último, tenemos que los pacientes que presenten menos del 86% de saturación de oxígeno en la sangre son considerados como una hipoxia severa, es decir, una deficiencia de oxígeno en la sangre severa que requiere atención médica inmediata. Es muy importante también que tomemos en cuenta que hay diversos síntomas que nos pueden estar ayudando a identificar que un paciente tiene problemas respiratorios. El primero de ellos son los pacientes que tienen disnea, es decir, pacientes que están presentando una dificultad notoria para respirar. Son pacientes que requieren atención médica inmediata. También tenemos pacientes que muy generalmente nos refieren sensación de debilidad, sensación de cansancio, pacientes que presentan agitación al momento de caminar, al momento de llevar a cabo una actividad de la vida cotidiana. Y por último, otro de los síntomas que generalmente podemos ver en un paciente que está presentando problemas respiratorios es la frecuencia respiratoria elevada, es decir, pacientes que comienzan a respirar con mayor rapidez de lo normal. Estos serían básicamente los 3 síntomas que nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta al momento de evaluar a un paciente con problemas respiratorios. Es muy importante recordar que siempre, ante cualquier manifestación de dificultad respiratoria, debemos acudir de manera inmediata a valoración médica, para que de esta manera sea el médico o la médica la que nos proporcione un diagnóstico oportuno y eficaz para nuestra sintomatología. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Como siempre, les damos las gracias por acompañarnos en cada uno de estos videos. Si te ha gustado este video, por favor no olvides apoyarnos, dándole un like a este video, suscribiéndote al canal o compartiendo este video con algún conocido o conocida que también se encuentren interesados en saber un poco más sobre estos temas. Sin más por el momento, me despido, nos vemos en un próximo video.